Hola, hoy vamos a estudiar el logaritmo de un número real. Hasta el momento estuvimos trabajando con ecuaciones exponenciales como las que siguen. Son fáciles de resolver. Si bien nos plantean un problema donde la incógnita está en el exponente, a cada signo del igual, se nos presentan potencias que logramos reescribir como potencias de la misma base. Por lo tanto, dichas ecuaciones se resuelven planteando otras en donde simplemente igualamos los exponentes. Por ejemplo, la primera ecuación podemos repensarla y escribir al 8 como una potencia de base 2. Hemos visto por una propiedad de igualdad de funciones exponenciales que cuando tenemos una igualdad de potencias de la misma base, simplemente pasamos a igualar los exponentes. Por lo tanto, esta primera ecuación resulta verdadera cuando x es igual a 3. En el caso de la segunda ecuación, basta con reescribir al 49 como potencia de base 7. Una vez que logramos tener una igualdad de potencias en la misma base, pasamos a la igualdad de los exponentes, en la que se nos presenta una ecuación lineal bastante simple cuya solución es -3. Y esta última ecuación la tenemos que pensar un poquitito más, pero bueno, una alternativa sería pensarla como dos igualdades de potencia de base un cuarto. Por lo tanto, al ser iguales los exponentes, resulta que la solución sería x igual a 4. El verdadero problema aparece cuando las ecuaciones de este tipo no se pueden resolver igualando los exponentes. Por ejemplo, en este caso, 3 elevado a la x igual a 5 no la podemos resolver usando la estrategia anterior. Entonces uno diría, intentemos aproximar el valor de la x. Si la x asume el valor 1, 3 elevado a la 1 da 3, me quedo corto, no llego a que la igualdad se cumpla. Sin embargo, cuando la x vale 2, 3 elevado a la 2 me da 9, con lo cual me paso de 5. Es decir, no existe un número entero que sea exponente de 3 de manera tal que esa igualdad se verifique. Por lo tanto, ese número x tendrá que ser un número con coma, un número entre 1 y 2. Podrá ser un número racional o podrá ser un número irracional. Como nosotros conocemos la gráfica de la función exponencial 3 a la x, observamos que para que esa función exponencial asuma el valor 5, el número x tendrá que estar comprendido entre 1 y 2. A este número x lo vamos a redefinir y lo vamos a llamar logaritmo. Es decir, a partir de ahora, los exponentes de una función exponencial recibirán el nombre de logaritmo. Como la función exponencial de nuestro ejemplo tiene base 3, el exponente x se llamará logaritmo en base 3. Y como pretendemos que esa función exponencial valga 5, diremos que ese exponente x se va a llamar logaritmo en base 3 del número 5. Y simbólicamente lo escribiremos utilizando esta notación. El número 3, que representa la base tanto del exponencial como del logaritmo, se escribe como un subíndice y se llama base del logaritmo, así como se llama base de la función exponencial. Y el número 5, que sería el resultado de esa función exponencial, se llama argumento del logaritmo. Es decir, que de ahora en adelante, hablar de la igualdad 3 elevado a la x igual a 5 es exactamente lo mismo que referirnos a x como el logaritmo en base 3 de 5. Son expresiones equivalentes. Bien, ¿cómo hacemos para calcular cuánto vale esa x de manera tal que 3 elevado a la x nos dé 5? Bueno, en algunas aplicaciones como GeoGebra o algunas calculadoras científicas muy avanzadas, directamente se presiona la tecla logaritmo, se indica la base y el argumento y la calculadora hace su trabajo. En las calculadoras científicas comunes, las de bolsillo, las que la mayoría de los casos todos tenemos en casa, necesitamos plantear una cuenta que nos permita calcular ese valor por medio de un cociente. Más adelante veremos por qué. ¿Sí? Si yo quiero saber cuánto vale el logaritmo en base 3 del número 5, voy a hacer el cociente entre el logaritmo del argumento en el numerador y el logaritmo de la base en el denominador. Simplemente pondré en la calculadora logaritmo
el número 5 dividido logaritmo el número 3 y la calculadora me arrojará un resultado aproximado a 1,46. En la siguiente tabla vemos algunos ejemplos de ecuaciones exponenciales, de la definición del exponente en esa ecuación, la simbología que se utiliza para referirnos a esas ecuaciones, o mejor dicho, a esos exponentes, y un resultado en algunos casos aproximado que nos devuelve la calculadora. Los dejo un ratito para que miren este ejemplo y verán que el exponente de 5 elevado a la x igual a 30 se lo suele llamar logaritmo en base 5 del número 30. Ese resultado puesto en una calculadora científica es aproximadamente 2,11. De manera análoga podrán interpretar cuál es el nombre que recibe la x en cada uno de los casilleros siguientes. Bien, pongan pausa al video y completen la siguiente actividad. Es muy similar a la anterior. Se presenta en una tabla algunas ecuaciones exponenciales y ustedes tendrán que deducir cómo se llama la x, cómo se escribe simbólicamente y cuál es el resultado. Los espero un ratito, completen esta actividad y seguimos. Bien, vamos a formalizar la definición del logaritmo de un número real. En primer lugar, el número a, que representaría la base del logaritmo, tiene las mismas condiciones que la base de la función exponencial, dado que la definición del logaritmo se desprende de la función exponencial. Por lo tanto, esa base a tiene que ser positiva y distinta de 1. Ahora, como x es el resultado de una potencia de base positiva, siempre será un número positivo. Por lo tanto, x, que formaría parte del argumento del logaritmo, necesariamente debe ser un número positivo. Es decir, solo le podemos calcular el logaritmo a números positivos. La notación que vamos a utilizar para definir el logaritmo va a ser la sigla log. Como subíndice vamos a indicar la base de ese logaritmo y entre paréntesis el argumento. Lo que sigue después del igual es el valor de ese logaritmo. Y ese valor representa el exponente en una función exponencial. Es decir, que el logaritmo en base a de un número positivo x es el exponente y al que debo elevar la base a para obtener como resultado el argumento x. En el siguiente cuadrito lo simbolizamos con colorcitos y le pusimos algunos nombres para que lo recuerden de manera más inmediata. Bien, un detalle a tener en cuenta. La calculadora tiene dos logaritmos muy particulares, logaritmos decimales y logaritmos naturales. ¿Cuál es la diferencia entre estos logaritmos? La notación y la base que utilizan estos logaritmos. Los logaritmos decimales son logaritmos de base 10 y nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de un logaritmo decimal porque son los únicos logaritmos en los que se puede omitir escribir la base. ¿Vieron que en la raíz cuadrada uno pone el símbolo de raíz pero no pone el 2? Bueno, en estos casos, cuando aparece la sigla log y no figura la base, tenemos que sobreentender que la base de ese logaritmo es el número 10. Y el otro logaritmo que figura en la calculadora es el logaritmo natural. El logaritmo natural tiene una notación especial que es la L y la N, y cada vez que aparezca la L y la N estaremos hablando de un logaritmo cuya base es el número irracional e. Estos dos logaritmos son los que figuran en la mayoría de las calculadoras científicas. Aquí les dejo algunos ejemplitos más para que terminen de comprender la definición de logaritmo. Como tarea para la clase que viene, les propongo que también pensemos en calcular estos logaritmos sin usar calculadora y sin usar ninguna aplicación, simplemente utilizando la definición de logaritmo vinculada a la de función exponencial. Los dejo pensando y les propongo que para la clase siguiente presenten la actividad 1 y 2 de estas diapositivas para corregir entre todos.
Nos vemos en un próximo video.